Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar con Bea Sáenz de Baranda. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hola, Oriol, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por haberme invitado. El placer es mío. Ya hablamos en tu podcast, así que esta es la vuelta, que quedé muy contento y entonces es una forma también de volver, ¿no?, esa entrevista y ahora cambiando los roles, cambiando las posiciones. Te presento, tú eres médica de familia, además también trabajas en atención temprana, emprendedora y creadora del podcast del que hablábamos, El Puzzle de Bea. Además también un ejemplo de superación, que luego hablaremos también de todos esos retos que la vida te ha ido poniendo y que has ido superando. Y me gustaría empezar con una primera pregunta que hace referencia a ese podcast. ¿Cómo nació el proyecto del Puzzle de Bea? Pues verás, nació pues la típica amiga que te mete un poco de caña, ¿no? Y que te dice, oye, eso de que eres una mala comunicadora es una creencia limitante que tú tienes, ¿no? Si yo te he visto en formaciones entre médicos, ¿no? Pues, porque coincidíamos en alguna charla que yo daba sobre mindfulness, ¿no? Y lo haces bastante bien, lo que pasa es que, claro, al principio estás bastante nerviosa y luego ya te relajas, ¿no? Y entonces pues empezó un poco así, ¿no? Y me decía, pues lánzate y graba un vídeo, ¿no?, en Facebook con una reflexión que te hagas al día, ¿no? Y yo, qué horror, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? El tartamudeo, eso del el no gustar, el miedo a no gustar, ¿no? Y bueno, ahí tomé conciencia, ¿no?, de que si a alguien no le gustaba, pues dejaría de ser amigo mío en Facebook y que, bueno, que era mejor que lo supiese cuanto antes, ¿no? Exacto, exacto, es como un Y filtro. entonces empecé a hacerlo, ¿no? Y luego pues me comentó, oye, y Bea, ¿qué podrías hacer tú para ayudar a la gente, ¿no? Y yo, a mí me parecía que lo que hacía, o sea, en mi trabajo como médico de atención temprana, ¿no? Ya tenía para mí un gran sentido, pero sí Ujú. que reflexionando me di cuenta bueno, que muchas familias también a veces me pedían, ¿no? Me pedían, oye, ¿y esto no lo podrías hacer algo para que todo el mundo lo sepa? Y claro, pues a mí se me ocurrió pues hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Podemos hablar de discapacidad o de inclusión, y yo desde mi propia experiencia, que es pues tener un problema de salud mental, ¿no? Ujú. Y entonces así arrancó el puzzle de Bea. Está ¿Eh? genial. Mejor hecho que perfecto, Exacto. y empecé a dar clases de comunicación con una amiga, Qué bueno, bueno, que ahora es amiga, claro, qué con bueno. Diana Gutiérrez, y así arrancó. Está fantástico. Además, también aquí tenemos un ejemplo de superar, ¿no?, esas creencias limitantes que muchas veces nos frenan y nos damos cuenta que realmente están aquí. Porque cuando empezaste con el podcast, luego ya viste que, ¿no?, que todo esto era silente en la cabeza. Sí, sí, porque para mí fue muy impactante, ¿no? Cuando me llamaron los de iVoox Originals, porque tenía muchísimas escuchas, ¿no? Y yo pues, no sabía yo, ahí vino el síndrome del impostor, ¿no? Pero ¿a quién le va a interesar lo que yo digo, no? Y Claro. resulta pues que Mm. ahí me di cuenta que yo lo hacía pues por si puede ayudar a una persona en el mundo, pues está bien, ¿no? Y Totalmente. es verdad que a mí me ayuda. Y me doy Exacto. cuenta que a mí me ayuda, ¿no? Entonces, y me ayudaba a conocer a muchísima gente, ¿no? Como tú, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. A muchísima gente a la que admiro y que ya se han convertido en amigos, Qué bueno. y entonces es una gozada. Qué bueno, está fantástico. Además, también es esto, la frase esa que has dicho, ¿no? En que sea que ayude a una persona, ya estoy haciendo un cambio. O si me ayudo a mí misma, ya estoy haciendo también aquí un cambio. Sí, Es sí, fantástico. sí. Háblanos un poquito también de tu historia, porque también aquí hay muchos ejemplos de superación. Es una situación o una historia vital donde has tenido que fluir y superar muchas cosas. Sí, bueno, así muy resumida, mis Ujú. antecedentes así como más en esto, cuando fui a Calcuta, Sí, sí que es verdad que tomaba la medicación contra la malaria, que puede producir efectos, o sea, reacciones adversas a nivel cognitivo, ¿no? sí. Bueno, tuve un episodio depresivo moderado grave. Ujú, Y, y bueno, a raíz de acontecimientos varios que sucedieron allí también, y ujú, cuando volví, bueno, pues hice un intento autolítico al ujú, cabo de los meses. O sea, sí que pedí ayuda, ujú. pero no,
yo sentí como que las patas de mi ser, ¿no? Pues se rompían y entonces pues me quedé vacía, ¿no? Yo siempre digo que yo tuve, que para mí era que mi alma se rompió, ¿no? Mi corazón se rompió y bueno, pues a raíz de eso, pues que si tenía un trastorno bipolar, que si tenía un trastorno de personalidad, ahí pues todos veían que, me ponían medicación, pero no me ayudaba, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve unos años, la verdad es que tuve unos años duros, muy duros. Y bueno, y luego pues toda la medicación que te dan para prevenir que tengas esos episodios, ¿no? Bueno, pues tuve años en los que, porque al final pues apostaron por el trastorno bipolar y claro, la medicación que tomaba pues me la quitaban una temporada, yo me sentía mejor, pero no me gestionaba bien mis emociones, ¿no? Era como un animalico. Claro. Y entonces me la volvían a poner, yo estaba más estable, pero no era yo, ¿no? Y entonces tuve la suerte, hay gente que lo ve como una desgracia, pero para mí es una suerte, de que en el 2014, a raíz de, empecé con caídas. Cuando estaba muy nerviosa, me caía al suelo, perdía el tono de las extremidades. Me ingresaron, me estudiaron, vieron que no tenía nada físico y entonces dijeron que lo más probable es que fuera un trastorno disociativo o conversivo, como se quiera llamar. Y bueno, pues a raíz de ese diagnóstico, una colega mía, psiquiatra, pues mis amigas me concertaron una cita con ella y bueno, me dijo que ella no estaba de acuerdo con los psiquiatras que me estaban tratando, ¿no? Que ella creía que un trastorno bipolar no era compatible con un trastorno conversivo, ¿no? Claro. Que lo más probable es que tuviese un trastorno de personalidad y que de ahí pues hubiese desencadenado el trastorno conversivo, ¿no? Y entonces pues ahí ella me ayudó, me ayudó mucho y me recomendó 2 psiquiatras. Y empecé a ir a psicoterapia con una psiquiatra con una formación en este tema tremenda, ¿no? Y que me ayudó muchísimo, ¿no? Al cabo de un año me quitó la medicación y bueno, pues fui normalizando o adaptándome a mi nueva realidad. Y sobre todo, yo con la etiqueta de trastorno bipolar, ¿no? Cuando yo iba a mis antiguos psiquiatras a decirles qué puedo hacer yo, ¿no? O sea, hay algo que yo pueda hacer, o sea, es que claro. no me podéis decir. Entonces no me trataban los psicólogos, no recibía una psicoterapia, ¿no? Y yo esto de la inteligencia emocional pues no sabía ni lo que era casi, ¿no? Entonces, bueno, pues con ella empecé, ¿no? Empecé a conocerme, a desarrollar esa inteligencia emocional que yo no la tenía muy desarrollada, no la tenía un poco desarrollada y bueno, poco a poco a tomar las riendas de mi vida, ¿no? Claro, y bueno, me fui encontrando con ángeles por el camino, me he ido encontrando desde entonces como con ángeles, yo les llamo ángeles en mi camino, ¿no? Que me han ayudado y me han ido abriendo la mente, ¿no? Pues eso, para ver todas a la posibilidad de que, bueno, que ellos no tuvieran, yo confiaba mucho en la medicina tradicional, ¿no? Claro. Entonces, que ellos no tuvieran todas las respuestas, ¿no? Exacto. Y entonces, cuando abrí la mente a esa posibilidad, dije, joder, pues puedo hacer infinidad de cosas y además todo está en mi mano, ¿no? Yo puedo trabajarlo, puedo mejorarlo, entonces, pues para mí eso era un subidón y una alegría tremenda. Qué bueno. Claro, es como si fuera realmente un viaje interior, ¿no? Porque estás también, como de alguna forma, investigando, buscando, tratando de encontrar esas respuestas que nadie a lo mejor te las da por completo, ¿no? O sea, realmente esto es como si fuera aquí una gincana, una aventura de alguna forma increíble, ¿no? Se pasa mal, entiendo, porque hay una parte de proceso de incertidumbre, de preocupación, pero claro, a medida que vas encontrando respuestas, supongo que también, eso también te genera un entusiasmo, una alegría para seguir, ¿no? En esta senda, en este camino. Sí, yo te digo que es un viaje que, por supuesto, que ha tenido momentos duros y durísimos para mí y para todo mi entorno, incluidos mis hijos y mi familia más directa, ¿no?
Pero bueno, también es un camino en el que cuando yo ya empiezo a ser feliz y a apostar por mí, ¿no? Pues todos, pues bueno, mis hijos, ¿no? Era como, oye mamá, pero qué guay, ¿no? Entonces, cuando yo les oigo a mis hijos que me ponen como ejemplo, ¿no? En su vida, y digo, bueno, ¿eh? Entonces eso es increíble. Es verdad que a mí mis hijos me han ayudado mucho en el sentido de que, de que ellos me decían, ¿no? Que me tenía que querer a mí misma, ¿no? Que no podía quererles más a ellos. Y entonces, pues como madre, como soy ejemplo, ¿no? Quería ser el mejor ejemplo para ellos. Y eso ha sido uno de mis grandes motores, ¿no? Y luego ya cuando te das cuenta de que, bueno, que lo tienes que hacer por ti misma, ¿no? Porque te quieres a ti misma y te valoras. Pero bueno, en un principio, como yo eso no sabía ni que existía eso, ¿no? Eso para mí en mi educación era egoísmo, ¿no? Pues Claro, aquí cuando también te has das tenido que cuenta, lo cambiar. vives. Sí, 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 he tenido que cambiar muchísimo. Pero es que es verdad que cuando lo vives, ¿no? Que no es egoísmo, sino que cuando yo viví que al estar bien yo y al quererme más yo, era capaz de ser más alegre y esa alegría, ser más luz, ¿no? Y esa alegría transmitirla a los que me rodeaban, oye, pues dije, joder, pues está claro, ¿no? Está claro que esto es, podéis llamarlo egoísmo o egoísmo solidario, ¿no? Exacto. Pero, pero bueno, o sea, el primer mandamiento ese, ¿no? De amarás a Dios de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Exacto. Eso de a ti mismo, ¿no? Yo creo que yo me lo salté, ¿no? Sí, mucha gente que se olvida de esta parte. Sí, sí. Es un Entonces, egoísmo al bueno, final una positivo, aventura. ¿no? Es que nosotros a veces también tenemos el término este de cuidarnos a nosotros o nosotras como si fuera el último paso, pero en realidad es el primero. A mí me gusta Sí, muchas sí, veces sí. cuando viajo en avión, ahora hace mucho tiempo que no viajo, pero cuando viajábamos antes en avión te decían, ¿no? Cuando cae la mascarilla de Sí. oxígeno, primero te la pones tú. Pero Y esto, luego tu hijo. y luego tu hijo, pero esto nos lo olvidamos en el día a día. Nos cuesta. Sí, nos cuesta. Cada uno viene de una educación, de un contexto social, ¿no? Y es verdad que, o al menos yo en mi educación, ¿no? Pues eso era egoísta, no estaba bien visto, era soberbia, ¿no? Sí. Formaba parte de uno de los pecados capitales. Y es verdad que cuando lo trasciendes, lo trabajas, ¿no? Yo me doy cuenta de que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Exacto. Que es eso, pues esa capacidad es que para poder amar mejor a los demás y ser alegría y luz, pues tenemos que amarnos a nosotros mismos también, ¿no? Es así. Porque si no, no sabemos querer entonces a los demás. Exacto. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si tú no Eso tienes es, amor, es muy difícil. Darás un amor que no es realmente auténtico, es como un sucedáneo o eso una es. derivación de algo que no realmente no tiene fundamento. Sí, 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 yo soy una persona exigente, pues lo que voy a enseñar es exigencia Claro. a los demás, ¿no? Si yo soy una persona inflexible, voy a enseñar eso, ¿no? Es lo mismo que si soy una persona violenta, voy a enseñar violencia. Exacto. Es el Eso ejemplo. es así, ¿no? Y eso también que a los niños es fundamental, ¿no? Porque muchas veces les decimos cosas que no son congruentes, ¿no? Les decimos, presta atención, pero luego estamos nosotros con el móvil ahí todo el día, ¿no? O coge el libro y lee, pero luego tú estás, pues no sé, en las redes sin leer un libro, ¿no? Claro, a veces se producen ese tipo de contradicciones con los niños. Sí, sí, totalmente. Y entonces ahí es cuando tienes que revisar, o al menos yo, revisar mis creencias y mis hábitos y decir, a ver qué hábito puedo mejorar yo para que ellos mejoren en esto. Porque Totalmente. al final, cuando yo bueno, tengo bastante temperamento, ¿no? Y bastante carácter, tengo un temperamento colérico, ¿no? Y entonces, que es bueno para unas cosas y para otras cosas, pues hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Totalmente. Pero yo cuando le veo a mi hijo pequeño, cómo pues se me pone en la cocina, porque además siempre suele ir a la cocina, que es donde yo más lo he hecho, ¿no? Sí. Cocinando, porque yo como no sabía cocinar antes del confinamiento, pues eso fue un gran reto, ¿no? Un curso express. Y sí, sí, y entonces, claro, yo ahora la semana pasada, pues de repente se puso a gritar en la cocina y a limpiar los cacharros y tirarlos y haciendo un montón de ruido y entonces su hermana decía, pero mamá, dile algo. Y yo simplemente le observaba, ¿no? Y le digo, déjale, hija, que se está expresando como ha visto a su madre expresarse. Exacto. Una ¿Eh? forma también de canalizar. Bueno, Eso hablando es. también de formas también de canalizar las emociones, veo también muchos cuadros
veo también muchas obras así de pintura. No sé si también puede ser una buena manera, ¿no? También de expresar las emociones o de poder sacar o Sí, sí, soltar todo sí. lo que uno lleva. Yo la verdad es que donde estoy ahora es mi despacho, pero siempre ha sido el Mm, estudio de arte, ¿no? mm. Tengo dos hijos bastante artísticos, ¿eh? La mayor quiere ser actriz de musicales, le encanta pintar, le encanta todo lo que sea arte y el pequeño también, ¿no? Qué Y a mí bueno. me parece una forma de expresión fantástica, ¿no? Porque hay veces que uno guarda cosas dentro y de repente pues, no se da cuenta y las suelta en un cuadro, ¿no? O estamos los tres pintando y de repente uno cuenta algo, ¿no? Que igual no hubiera contado en otra circunstancia, ¿no? O igual... ¿no? Entonces yo tanto en solitario como, como con amigas y me atreví a raíz de una chica que conocí, a la que estuvo en mi podcast, que es Nidia Díaz Rubio, ¿no? Que me decía, hombre, pues tú también puedes pintar, tus hijos pintan, pero tú también, ¿no? Y yo... "Mm, mm, mm". Entonces dije, pues sí, venga, vamos a pintar. Mejor hecho que perfecto, ¿no? O sea, que da igual. Es curioso porque muchas veces nos ponemos esas creencias limitantes que luego te das cuenta que es cuestión de dar ese pasito. No, no Sí, es sí. ponerte a hacer aquí el curso de maestros o maestras del arte, no, es pinta, dibuja. Sí, Pinta. exprésate. O sea, al final es una forma de expresar a veces lo que sientes, ¿no? Y expresarlo de alguna manera, ¿no? Y soltarlo, ¿no? Exacto. Yo ahora he empezado a patinar, Wow, porque muy siempre bien. me ha encantado patinar, bueno, cuando era pequeñita me encantaba, ¿no? Y me encanta ver a la gente patinar, ¿no? Porque esa sensación de que como que estás volando o, Mm, bueno, de libertad, ¿no? Que me da esa sensación. Y entonces, bueno, ahora bajo todos los días a la plaza por las mañanas, ¿no? A la plaza que tengo abajo qué y bueno. digo, bueno, todos los de los edificios me están viendo, ¿no? Digo, pero bueno, pues da igual, ¿no? Voy como un pato mareado y Exacto. mi hija ayer, pues claro, me miraban como, y yo, me da igual, o sea, yo voy a ser constante que seguro que voy aprendiendo, ¿no? Totalmente. Es que al final, fíjate, muchas veces dejamos de hacer cosas que nos apasionan o que nos gustan simplemente por el miedo del qué dirán, ¿no? El qué dirán yo Sí, creo que es uno de los mayores bloqueos que existen, ¿no? El qué pensarán, qué dirán, qué es lo que estarán ahora mismo opinando de mí. Ostras. sí, a mí en ese sentido el libro de Atrévete a no gustar ¿No? es un libro fantástico, ¿no? Seguro que te has leído tú, súper Es muy bueno. ávido lector, como sé que eres, y además de escritor. Pues a mí es un libro que me hizo clic, ¿no? Y dije, Desmonta creencias. eso, a tomar por culo. Dije, esta soy yo y tengo solamente una vida, ¿no? Entonces, si Exacto. yo quiero patinar, voy a patinar y que lo que digan los demás, pues lo siento mucho. Si no te Totalmente. gusta, pues aléjate, ya está. Exacto. Al final la gente se queda con una lista de cosas que le hubieran gustado. Y esos hubieran gustado yo creo que son los que realmente pesan. Porque Sí, de alguna forma lo que no hagas, pues no lo habrás hecho. No hay más. eso es. Y eso, yo creo que de las cosas que te arrepientes cuando, bueno, yo que he estado con mucha gente mayor, ¿no? Y gente paliativa en cuidados paliativos, pues eso, se arrepienten de lo que no hicieron, Exacto, ¿no? totalmente. Ahí la El- trampa esa de ya llegará el día, algún día o más eso. adelante. Claro, esos al Cuando final tenga, son... cuando no sé qué, ¿no? Entonces te olvidas de vivir en el presente, en el ahora, ¿no? Es muy Que curioso es, esto, sí. Porque mucha gente sí, se marca como reglas, ¿no? Cuando tenga un trabajo estable, cuando tenga un piso, cuando tenga pareja, cuando tenga niños, luego es cuando el niño tenga tantos años, cuando vayan a... Y al final no llega. no, al final no llega. Y es verdad que yo, por ejemplo, quería ser una Médicos Sin Fronteras, ¿no? Sí, Y lo tenía súper claro, ¿no? Pero luego, pues, pues, te casas, tienes hijos y dices, bueno, pues por ahora no, ¿no? No sé qué. Y al final, mi jefe de neuropediatría, el doctor Narbona, me decía, pero bueno, es que no te tienes que ir a ningún lado, mi padre también, no te tienes que ir a ningún lado para cumplir tus sueños, ¿no? A ti te encanta la discapacidad, te parece que son personas súper valiosas, ¿no? Pues trabaja ahí, ¿por qué no vas allí? ¿Por qué no creas una asociación? ¿Por qué no? El... Y entonces, pues ahí me fui trasladando, ¿no? Mi plaza y conseguí, ahora estoy donde quiero estar, ¿no? Trabajando. qué bueno, está fantástico. Es que al Y final podemos ayudar aquí al lado. O sea, eso saliendo de es, casa al vecino o a la vecina o a cualquier persona del barrio, del pueblo que tengamos al lado. Totalmente.
Sí, el otro día escuchaba un vídeo de Bárbara, ahora no me va a salir el apellido, tú seguro que la conoces, que habla de los momentos de microconexión, ¿no? Esos pequeños momentos que generan oxitocina y que están asociados con la felicidad, ¿no? Que al final es la felicidad para ella, ¿no? Que lleva estudiando de esto toda su vida, ¿no? Y como esos momentos de microconexiones simplemente, pues a veces mirarle al vecino y decirle, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿No? Ser amable, pero estando atenta, ¿no? A lo que estás haciendo, ¿no? O bajarte al nivel de tu hijo, ¿no? Mirarle y me dice, ¿qué quieres, cariño? ¿Quieres que juguemos, ¿no? Y sacar a tu niño y jugar un ratito con él, ¿no? Que esos momentos de microconexión hay veces que son los que hace falta, no tanto de cantidad de tiempo, ¿no? Sino calidad de ese tiempo, ¿no? Totalmente. Que estamos con... Yo tengo, mira, una regla personal mía o tradición o acto, que es que cuando voy por la calle, cuando me encuentro un gato, que se deje tocar, claro, yo lo toco. Es como mi pequeño momento también de oxitocina, ¿no? Yo mascotas no tengo, porque en sí tengo alergia a los gatos, pero al menos cuando voy por la calle y me encuentro un gato, lo toco. Porque sé que ese momento... ¿Y se deja tocar? Y si se deja tocar, y si se deja tocar, pues mira, ahí lo acaricio un ratito. Y es curioso porque es algo que te produce, es lo que tú decías, ¿no? Esos pequeños momentitos de felicidad. De decir, mira, pues he acariciado un gatito en la calle y esos 2 minutitos, 3 minutitos de oxitocina que me llevo. Y luego que se lleva el otro, porque a veces no nos damos cuenta de la cantidad de impacto que podemos generar en los demás, ¿no? Hay veces que igual te cruzas en el portal con una persona mayor que igual vive sola, que no ha hablado con nadie y una simple pregunta tuya, ¿no? Pues igual está enfadado el hombre y tu pregunta amable pues le hace sonreír, ¿no? Le hace a él mismo también generar esa oxitocina, ¿no? Y decir, ay, mira, pues estaba hablando con esta chica, ¿no? Pues qué mágica, ¿no? Además todos dicen, qué mágica, ¿no? Sí. Pero bueno, yo les digo, pues gracias, ¿no? Gracias a usted, ¿no? Porque no sabía que estaba viviendo solo, ¿no? O al ir a comprar el pan o a la farmacia, ¿no? Que hay veces que la amabilidad tiene tantísimo poder, ¿no? El ser amable. Y a veces nos olvidamos del inmenso poder sanador que puede tener eso, pues una palabra amable hacia alguien, ¿no? Totalmente, como bien dices, ¿no? Es de vuelta, ¿no? Es algo que tú emites, pero también algo que vuelve y recibe, totalmente. Hablemos también de discapacidad, porque es un término también que aún está en estudio, está en continua también renovación, ¿no? ¿Tú cómo describirías la discapacidad o cómo la llegarías a expresar? Hombre, está claro que todos somos únicos y diversos, ¿no? No hay una persona igual en el mundo. Eso yo creo que hoy en día todas las personas deberían saber, ¿no? Todos somos únicos, dignos e irrepetibles, ¿no? Y en esa diversidad que somos todos, pues hay personas que nacen o adquieren ciertas condiciones, ¿no? Que les hace que en esta sociedad en la que vivimos las cosas sean más retantes, más complejas, más difíciles, ¿no? Porque no tenemos un sistema educativo que esté adaptado para todos, ¿no? Totalmente. Es un sistema educativo adaptado para algunos, no para todos y cada una de las personas. Exacto. Entonces, pues esas personas van a necesitar más apoyos, más estimulación, más fisioterapia, lo que sea, ¿no? Lo que sea que necesiten, ¿no? Y cada una, y eso se refleja en unos baremos, que son los baremos de discapacidad. Entonces, sí que a mí siempre me gusta explicar, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas una discapacidad no significa, o sea, todos somos un equilibrio de capacidades, ¿no? Y generalmente a mí lo que me gusta en la consulta es ver esas capacidades que tiene ese niño, ¿no? Porque ese niño tiene capacidades, ¿no? Desde que Howard Gardner nos explicó que las inteligencias eran múltiples, ¿verdad? Pues claro, tú el coeficiente de inteligencia o las escalas de desarrollo pues están bien, pero te comparan con un grupo de niños en teoría, entre comillas, neurotípicos, ¿no? La comparación para mí es odiosa. Es odiosa, es una forma porque hace daño, ¿no? Porque yo no me puedo comparar con nadie. Yo tengo que tratar de ser mi mejor versión, pero no desde donde yo parto. Cada uno desde donde parte, ¿no?
Pero bueno, pues existen esos baremos y sí que hay familias que lo necesitan, porque bueno, a mí me gustaría que esa discapacidad pudiese darles más ayudas de las que da, pero bueno, las ayudas que dé de momento, ¿no? Pues que las tengan, ¿no? Para poder hacer todos esos tratamientos que educación son los encargados de hacerlo cuando ya están en el cole, atención temprana cuando son más pequeños, pero bueno, tú puedes como familia pensar que o a tu hijo, por ejemplo, que le encanta la naturaleza o la música, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues claro, querer apuntarle a eso porque eso le va a hacer mejorar en todo su desarrollo, ¿no? Y entonces, pues... Es como un cambio realmente de paradigma, ¿no? Nos enfocamos en la parte que la gente de alguna forma considera que debería ser lo normal, pero es que no hay nada que sea realmente lo normal. No, es que no existe. Yo creo que lo normal o lo raro se puede aplicar a las cosas, pero no a las personas. Exacto. No a las personas, porque las personas todos somos raros y todos somos normales, ¿no? Lo que tenemos todos es que somos únicos e irrepetibles y que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y que tú no eres más que yo por nada, ¿no? Porque además yo creo que decía Emerson, quien decía que todo ser humano es superior a mí en algo y en ese algo yo aprendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy con una familia, aprendo tanto, y cuando estoy con un niño, aprendo tanto que vamos, para mí eso es incalculable. Y luego hay muchos niños, sobre todo los que generalmente tienen más discapacidad, es curioso la inteligencia emocional que tienen. Es una pasada. Son máquinas, algunos son máquinas de amor. Y dices, wow, ¿no? O sea, esa capacidad de amar que nosotros no tenemos, no tenemos. Estamos conectados. Vienen a enseñarnos, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿no? Que hay niños que vienen a aprender, otros vienen a aprender y a enseñar, y hay unos que vienen solamente a enseñarnos, ¿no? Y muchos de los que yo conozco vienen a enseñarnos y yo aprendo. Son maestros, totalmente. Eso es, maestros. Es curioso porque hay una edad en la que hay como una desconexión, ¿no? Yo lo veo a veces también en las escuelas, ¿no? En parvularios, en infantil, se enseña mucho el tema de las emociones, la gestión, y luego llega un punto en que cuando empiezan la primaria es como, se acabó, ahora ya, literatura, matemáticas, naturaleza, lo que sea. Pero, sí, yo en el colegio de mis hijos es así, ¿no? Pero sí que hay colegios que van todo por proyectos y son mucho más, entonces yo creo que iremos copiando, espero que iremos copiando esos modelos, ¿no? Totalmente. Pero yo, por ejemplo, recuerdo mi hijo el pequeño, cuando le pasaron a primaria, eso fue porque pasó de ser un niño brillante, es un niño con altas capacidades, pero muy impulsivo, muy hiperactivo, ¿no? Y claro, pues de repente le pusieron, además yo fui a la clase, ¿no? O sea, fui a la clase y estaba puesto en una esquina, ¿no? En una esquina, entonces le digo, ¿qué hace mi hijo? Y me decía el profesor, pues balancearse continuamente y no para de moverse. Yo, claro, es que pues ponle una bici abajo o algo, ¿no? Porque es que necesita moverse. Necesita moverse. Y es algo que, bueno, pues tuvimos la suerte de que los primeros años de primaria tuvo profesoras muy empáticas y luego ya él se perdió, Él se perdió y entonces pues ha pasado eso. Entonces este año se va a un colegio a Francia a estudiar precisamente porque además él lo vive como que no le quieren. Porque las profesoras me han dejado de querer, ¿no? Porque ya no caigo bien a las profesoras, cuando yo caigo bien a todo el mundo, ¿no? Es un niño muy sociable, está todo el día castigado. Claro. Porque es lo que hablábamos, de que el sistema no está preparado realmente y sobre todo yo creo que también los profesores y profesoras aquí también tienen parte de responsabilidad de aprender también y que haya también recursos, no solo que aprendan, sino también que tengan recursos, que también es otra, las dos también te dicen los Claro, es que también hay que dotar a esos profesores de esos recursos, ¿me explico? Y de esa formación. Yo en el colegio de mis hijos tienen cosas buenísimas pero claro, una sola persona tiene una capacidad muy limitada, una sola persona. Si todo el colegio no va a una y esto, pues es que es muy difícil. O todos los profesores que están en ese, porque tú puedes ser el tutor, pero a ese niño le dan clase, pues yo qué sé, 6 profesores. Sí, es así. Claro,
Sí, a lo mejor no van a es una o no complicado están con los medios que haciendo. tienen. Es complicado con los medios que tienen, al menos en el colegio de mis hijos. Yo no puedo hablar por otros. Sí, sí. El Me tema parece complicado. educativo es unos grandes retos, también el tema de salud. Hay muchas áreas donde la gente Sí. puede hacer cambios y eso también puede verse como una oportunidad. Que la gente que diga, es que no sé qué hacer, pues hay muchísimo para hacer. Siempre hay nuevos proyectos a Que crear. nuevas oportunidades se presentan, yo creo que se nos presentan todos los días, ¿no? La cosa es si sabemos verlas, ¿no? Si tenemos activadas eso de coger la oportunidad o ir a buscarla, ¿no? A nosotros, por ejemplo, el confinamiento nos sirvió, a mí me sirvió mucho para empezar a educar en positivo, ¿no? A hacer una parentalidad más positiva, ¿no? Yo siempre había sido una persona en ese sentido, que me había formado mucho para que mis hijos tuviesen la mejor inteligencia emocional, pero bueno, pues te das cuenta de que bueno, pues que tú como ejemplo pues estás también limitada, ¿no? Y entonces ahora mis dos hijos van a clases de inteligencia emocional online. Qué bueno, fantástico. Con Cristina Crespo, además, Sí, sí, sí. que estuviste también en su podcast. Sí, totalmente. Qué bueno, fantástico. Aquí también saludos a Cristina. Seguro Sí, que un abrazo enorme. nos va a ver. Y para ir terminando, Bea, me gustaría también que pudiéramos mandar un mensaje a la gente que ahora esté pues, preocupada, que esté con nervios, que esté pasándolo mal. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Pues yo les diría que tratasen de poner el foco en lo que sí tienen, Ujú. porque seguro que tienen cosas o personas en su vida que son buenas, ¿eh? Que son buenas para ellas, y que pongan el foco en eso, no en lo que han perdido o no tienen, Qué ¿eh? bueno. En lo que sí tienen, ¿no? Tenemos todos los días la oportunidad yo al menos, de poder darme una ducha con agua caliente, Sí. de poder secarme con una toalla, ¿no? De levantarme y poder pues pisar un suelo, incluso descalza, ¿no? Porque está limpio. La oportunidad de desayunar, mirando la naturaleza o bueno, el huequito que yo veo desde mi ventana, ¿no? De dar las gracias por lo que sí tengo. Y yo creo que cuando agradecemos y perdonamos, nuestra vida cambia. Exacto. Cuando ponemos el foco en eso, ¿no? En dar valor a lo que sí tenemos y a lo que sí somos también. Porque hay veces que nos olvidamos de que somos seres maravillosos. Totalmente. Y tenemos que poner el foco en que tenemos que tener esperanza, ¿no? Y que la esperanza está ahí y que tenemos que confiar también, ¿no? Bueno. En que al final todo va a salir bien, ¿no? Esa frase no sé quién la dijo también, pero cuando me la decía, yo me decía, bueno, pero es que ahora no está bien. Y me decía, bueno, pero es que entonces es que no hemos llegado al final, ¿no? Exacto. Y a mí es una frase que me motiva, me inspira, ¿no? Digo, pues es que todavía no he llegado al final, ¿no? Y ya está. Qué bueno. Pues nos quedamos con ese último mensaje de esperanza, de confianza, de que la gente confíe en que las cosas van a mejorar y que si aún no ha mejorado, como bien dice Bea, pues aún no es el final. Bea, para la gente que te quiera contactar, que quiera saber más de ti, tenemos el podcast, ¿no? Que está en Sí, ebooks, el puzzle de Bea, también en redes eso es. sociales. Sí, en el puzzle de Bea también, en redes Perfecto. sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Muy bien. Y luego mi correo personal, que es el puzzledebea@gmail.com. Además, como al principio creó un poco de controversia si se escribía con una Z o con dos, pues tengo los dos, por si acaso. Ah, mira, fantástico. Así que no hay excusa. La gente que quiera contactar contigo, seguro que acabará encontrándote. Y yo, dentro de mis posibilidades, les ayudaré en lo que buenamente pueda, ¿no? Y encantada. Qué bueno, fantástico, Bea. Pues ha sido un placer. Esperamos también que la gente que nos ha visto pues, pueda también empezar a aplicar esos pequeños cambios, pequeños grandes cambios. Y cualquier cosa, pues aquí tenéis a Beatriz Sáenz de Baranda, que está a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Bea. También quiero añadir que si necesitáis un psicólogo o un equipo de psicólogos, a mí el equipo de psicólogos del Lowell Institute me ayudan cada día y se lo agradezco mucho. Muy amable. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Igualmente, Que vaya bien. Gracias. Chao. Chao.